Buenas tardes, amigas, así como dice Calderón. Estamos aprovechando que estamos aquí un rato en la casa de ustedes para grabar este video en relación al famoso inventado voto nulo. Ha generado mucha polémica y debate ahí en las redes y creo que es mejor, en lugar de estar debatiendo por escrito, es mejor hacerlo en un video. El voto nulo, hay gente que lo cuestiona porque dice que no es legal. A ver, el voto nulo está contemplado en la ley como todo aquel voto que no vale. Es decir, si ustedes en la boleta tachan dos partidos, si no son coalición, ese voto no vale, entonces es un voto nulo. Si ustedes en la boleta le ponen un garabato, pues no vale. Si lo tachan toda la boleta con una X, pues tampoco vale. Es el voto nulo, se cuentan los votos nulos, no se le dan a ningún candidato, como dicen por ahí, simplemente se cuentan y ya. Y obvio, al final del conteo, pues tantos votos para tal candidato, tantos votos para otro candidato y tantos votos nulos. No tienen ningún valor, no anulan una casilla, eso también es un mito que hay por ahí. Los votos nulos no son tomados como una irregularidad. Lo que anula una casilla son 3 o 4 causas que están ahí en el Código Federal Electoral, el COFIPE, pero el voto nulo no es una irregularidad. Entonces usted en una casilla puede haber 50% de votos nulos y no pasa nada, no la anulan. Entonces no es esa su importancia del voto nulo. La importancia de este voto es que es un voto que no avala a ningún candidato. Es decir, si a mí no me gusta ninguno de los candidatos, Cuadri, López Obrador, Josefina o Peña, no tengo por qué dárselo a alguno. El argumento de votar por el menos peor ya no es válido y les voy a decir por qué. Cuando ustedes votan por alguno de los candidatos, están votando por el sistema que generó a esos candidatos. Si ustedes votan por alguno de los cuatro, están diciendo, yo escojo a este candidato, y también están diciendo, la forma en que lo escogieron me parece correcta, estoy de acuerdo en que solo los partidos políticos postulen candidatos, estoy de acuerdo en que no haya candidaturas ciudadanas. Es decir, con su voto están avalando todo el sistema político electoral, porque al elegir una de las opciones que les dan o que les imponen, están aceptando la oferta política del régimen de partidos. Es como si alguien llegara a darles 4 regalos, pero los regalos son cosas robadas, y entonces ustedes aceptan uno de los 4. Lo que están haciendo es aceptar algo robado. Están avalando el que la gente que lo robó está yendo a dárselos y ustedes cogen uno. Entonces están avalando algo incorrecto o algo ilegal. Es lo mismo con la elección. Si uno escoge una de las 4 ofertas que le están dando, si acepta una de las 4, está aceptando el sistema que generó esos candidatos o a ese candidato. Y finalmente, creo que el sistema como está ahora no es un sistema que sea en función de los ciudadanos.
por el simple hecho de que solo los partidos pueden postular candidatos, que es lo que unos le llaman la partidocracia, que es el régimen de partidos. Y entonces si nosotros les seguimos el juego votando por alguno de los candidatos, estamos avalando todo ese sistema. Así que el voto nulo es un voto de rechazo, es un voto en contra, es un voto de inconformidad con los candidatos y con lo que está atrás de ellos, con todo el sistema que los generó, por lo que es un voto que al final aporta y ayuda más a cambiar las cosas en México que el votar por un candidato, y les voy a decir por qué. Porque mientras más votos nulos hay en una elección, menos votos hay para los candidatos. Entonces, si de por sí el presidente en México es electo por minoría, eso de mayoría relativa es una tomada de pelo porque, como su nombre lo dice, relativamente es mayoría, o sea, no hay tal mayoría, es una minoría. Mayoría sería si fuera el 50% más uno de los votos, el 51%, eso sería una mayoría. Pero el que un presidente gane aquí con el 30% de votos, que es una minoría, pues de por sí que está mal. Imagínense que con votos nulos, ese presidente en vez de llegar con el 30% va a llegar con el 25% o con el 22%, porque si al total de los votos, en vez de que haya el 5% de votos nulos, hay el 20%, pues ese 15% de votos nulos le está retando votos a los candidatos. Entonces, el que gane, en vez de ganar como Felipe con el 30 y tantos por ciento, va a ganar con el 25 o con el 20. ¿Y qué pasa con eso? Pierden legitimidad. Están llegando en una posición muy frágil, muy vulnerable, y aunque no está en la ley, pueden entrar o pueden preocuparse con lo que implica esto políticamente, grupos internacionales o la comunidad internacional como la ONU, la OEA, la Unión Europea, el propio Estados Unidos, al ver que un presidente está siendo electo con tan poquísimo porcentaje, cuando ya en otros países de Centroamérica y Sudamérica ya existe la segunda vuelta precisamente para que el candidato que llegue con más del 51% de votos, o que la diferencia entre el primero y segundo sea muy grande. En cambio en México no pasa eso. Así que el aumento de votos nulos lo que hace es meter en un problema a la clase política en México, porque quedaría muy cuestionada la elección. Y entonces, ¿saben qué va a pasar? Que a partir de ahí van a empezar a cambiar las leyes. A partir de ahí, el voto nulo masivo va a generar que los políticos, los diputados, los partidos se sienten a revisar las leyes para ver qué está pasando y qué tienen que hacer para disminuir ese voto nulo. Entonces es una presión, es una forma de presión, es una forma de sentar a los políticos a escuchar a la ciudadanía. Así que el voto nulo ayuda y aporta más a cambiar las cosas en México que el votar por un candidato. Esto es lo que genera el voto nulo, el voto nulo masivo, porque finalmente si el voto nulo no pasa del 5%, pues es algo que van a minimizar los políticos, van a decir, vaya, ya saben cómo son, nunca falta, los inconformes, lo que todo les duele, nada les gusta. Pero si el voto nulo llega al 15, 20, 25%, eh, el que llegue de presidente va a llegar colgado de alfileres, y los políticos van a tener que cambiar las leyes. Van a tener que cambiar las leyes desde cómo se origina todo el sistema de partidos. Van a tener que tal vez aceptar las candidaturas independientes y aprobarlas. A lo mejor van a tener que rebajarle el presupuesto a los partidos porque eso nos molesta a mucha gente. Van a tener que
que buscar la segunda vuelta electoral para que el que gane llegue con el 51%. A lo mejor mucha gente está a favor de la reelección, yo personalmente no, pero a lo mejor van a tener que aprobarla. Es decir, el voto nulo crea acciones que a la larga van a ayudar más que el votar por el menos peor. Y yo les digo por el menos peor porque me dirijo a quien no tiene un candidato favorito. El que no tiene un candidato favorito y que va y vota por el menos peor, ese voto sí es un desperdicio. Ese voto es un desperdicio porque aparte de que ese ciudadano y ese elector no está votando honestamente, no está mostrando su inconformidad, su hartazgo y su rechazo, no lo está haciendo. Aparte de eso, no es un voto nulo que nos ayudaría más y que aportaría más y que se sumaría al porcentaje de ciudadanos que están inconformes, que ya no aceptan el sistema de partidos como tal o las leyes como están. Así que el voto por el menos peor, ese sí es un voto inútil, ese sí es un voto perdido porque no ayuda ni para acá ni para allá. No ayuda ni a mostrar el inconformismo, el rechazo y que a los políticos tengan que cambiar las leyes. Y seguramente ayuda a que llegue un candidato, pero pues un candidato como todos. Porque finalmente, si ustedes le preguntan a los que votan por Peña Nieto, van a votar pues para ellos Peña Nieto es el mejor. Si ustedes le preguntan a los panistas, y ellos van a decir que Josefina es la mejor. Y si le preguntan a los de López Obrador, pues van a decir que López Obrador es el mejor. Entonces, ¿quién es el mejor realmente? ¿Hay uno mejor realmente? Obvio, al profesor Chiflao Cuadri, ese ni lo menciono. Pero así es esto de la percepción y de las visiones y la desinformación y la ignorancia y todo lo que ustedes quieran. Pero cada quien tiene su candidato favorito por X, Y o Z. Nadie sabe más que otro elector. Es una cuestión de preferencias. Es una cuestión a lo mejor de análisis. Y el análisis también puede estar equivocado, pero puede estar justificado. La gente que en el gobierno del PRI le fue muy bien, que hizo negocios, que hizo grandes cosas, pues para ellos el PRI no es malo, ni Peña Nieto es malo. ¿Cómo van a convencer a esa persona de que votar por Peña es lo peor para el país? Claro que no, no lo van a convencer nunca. Así como tampoco pueden convencer a un López Obradorista de que es cerrado, como se lo dijo Sicilia, de que es intolerante, de que muchas veces miente López Obrador, como en el 2006, que decía una cosa, no, sí, todo el sistema está muy bien, la elección va bien, lo dijo antes de las elecciones, y el día, no, todo está mal, y resulta que lo sorprendieron y que no sabía nada. A lo que voy es a que cada quien tiene su candidato, y para esa persona su candidato es el mejor, y nadie lo va a convencer de otra cosa. Por eso yo me dirijo a los que están pensando votar por el menos peor porque ninguno les convence. No va a ayudar ese voto, ese sí es el voto inútil. El voto nulo sí nos va a ayudar a que si lo vamos aumentando en porcentaje, a que se lo restemos a los votos efectivos o contabilizados, vamos a hacer que la clase política cambie las leyes y voltee a oír y escuchar a los ciudadanos. El voto nulo, aparte de ser honesto, de generar la cultura de la congruencia entre nosotros mismos, el de ya no regalarlo, ni abaratarlo, ni dárselo al menos peor. Aparte de eso, el voto nulo es un movimiento político que aunque no tenga un valor legal ahorita en las leyes, el voto nulo, sí genera una acción política que más tarde va a derivar en cambio de leyes. Como todos los movimientos en México no han sido movimientos que estaban primero en la ley, han sido movimientos que se generan políticamente y que hacen luego que las leyes cambien o que el sistema político modifique su conducta.
Así es como se cambian las cosas en México, en muchas partes del mundo. Primero viene la acción, la inconformidad, eh, podemos decir que el voto nulo es una revolución electoral al romper la dinámica en la que hemos venido por 80 años. Y eso lo que va a lograr es después que el que llegue como presidente va a llegar con tan poco porcentaje que va a tener que sentarse junto con los demás partidos a ver cómo le hacen para que el ciudadano ya no siga con esa inconformidad, para ver cómo le hacen para reducir ese voto nulo, para ver cómo le hacen en empezar a hacerle más caso a la gente, y al final así es como se darán los cambios en México. El voto nulo sí generará un cambio. No generará una utilidad para un candidato o un partido como muchos lo piden. No, es que sí, es que mejor vete al voto útil. ¿Voto útil para quién? Para Peña, para Josefina, para López Obrador. Y a los que no nos convence ningún candidato, ¿qué nos importa que le sea útil a alguno de los tres? Pues no nos importa ni nos sirve de nada. Lo que nosotros queremos es que cambien las cosas, y solamente acciones o revoluciones como el voto nulo, que es, al final es una revolución pacífica, es lo que logrará cambios en el país. Así que muchas gracias, espero lo tomen en cuenta, y sobre todo el que ya está convencido del voto nulo, qué bueno, pero aquel que sobre todo me dirijo al del voto del menos peor, haz tu voto útil, anúlalo, genera acción, genera revolución electoral, genera preocupación en la clase política mexicana y genera un llamado de alerta a la comunidad internacional. Haz algo con ese voto, anúlalo. Ese sería el voto útil, el voto nulo. El que ya tiene su candidato y es voto duro, bueno, pues ok, cada quien. Ah, y otra cosa que quiero decir antes de irme, es el voto nulo no favorece a ningún candidato. Eso es un mito que ha generado la izquierda para que la gente inconforme no vote por el partido en el gobierno o por el que va punteando las encuestas. Ese es el mensaje subliminal de decir que el voto nulo ayuda al PRI. No ayuda al PRI, ni ayuda al PAN, ni ayuda al PRD. El voto nulo, como les dije, simplemente se resta, y lo que hace es, de 100 votos y 20 son nulos, entonces ya le quedan nada más 80 a los candidatos. Cuando ahora pueden tener 95, el voto nulo le resta votos y llegan con menos votos. Ahí está. Ese es el golpe en el estómago que les tenemos que dar a la clase política. Bueno, amigos, muchas gracias.